vamos a hablar de WandaVision, o como le conocen en España, Bruja Escarlata y Visión. Yo, Héctor Malas, por favor. A ver, no sé, ¿quién quiere ¿Quién quiere comenzar? comenzar? Cuestiones generales, A malas ver, tal vez. Vector, creo que tú eres el más... Malas, el que más quiere déjame guardar mis comentar. comentarios. Vamos, malas, por favor. Por favor, malas. ¿Quieres borrar tu comentario? Te quiero guardar mi A ver. comentario. Ya, muy bien. Seré bien honesto, yo no tenía expectativas con la serie No, y yo me subí tarde al tren del mame. Cuando ya yo empecé a ver WandaVision, cuando todos estaban en el capítulo Cinco, seis, creo, 7, 6, más o menos, ¿no? Cuando ya todo el mundo estaba hablando. Y ahí es que todo el mundo estaba diciendo que la serie no era cualquier cosa, ¿no? Y es por eso que yo dije, ya, veámoslo. O sea, prejuicios afuera, nada de con la cabeza fría, digo, vamos a ver esto, ¿no? ¿Y qué tal? Y comenzó, o sea, mucha gente me acuerdo que se quejaba bastante del comienzo porque no pasaba nada, ¿no? O sea, normalmente encontraba críticas que decían que no habían peleas, que la acción era bastante cómico, que no pasaba nada, que todo iba en círculos. Y creo precisamente que ese era el punto, ¿no? O sea, precisamente el punto era hacer que conozcamos a Wanda, su mundo perfecto, sus gustos personales que se ven reflejados a través de las series de televisión, a través de la música, a través de la estética. Y así fue hasta que empezaron a meter personajes secundarios de la trama como Monica Rambeau, los agentes de SWORD, Agnes, etcétera, ¿no? Y ahí es que la trama recién empieza a moverse, ¿no? Gracias a los personajes secundarios, porque el rol prácticamente de Wanda es el de controlar a Vision, básicamente es ese, ¿no? En resumidas cuentas. Creo yo que el punto era ese, el punto precisamente era ese, con presentarnos bien el mundo, presentarnos bien la referencia, presentarnos bien lo que Wanda quiere que veamos a través de su universo ficticio. Y cuando ya empieza a deformarse debido a los agentes externos que quieren o ayudarla o encerrarla o hacer que pague justicia, que su mundo se empieza a destruir. Y los primeros capítulos creo que logran hacer que empaticemos bastante. O sea, creo que WandaVision logró que yo empatice con el personaje de Vision, porque a mí en las películas de Ultron y de Endgame, a mí el personaje de Vision no me importaba mucho. De hecho creo que han hecho un trabajo muy bueno con Vision, lo han hecho un personaje más entrañable. Y es que, bueno, retomando un poco el tema, es que creo que ese era el punto, ¿no? Presentarte el universo y que el universo se destruya, ¿no? Y que sintamos pues empatía por Wanda, por los protagonistas y por todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ya hablaré un poquito más de la historia a fondo, de lo que pienso, pero en apreciación general, a mí me gustó WandaVision. A mí creo que el formato de televisión ayudó bastante a la serie, ayudó bastante a desarrollar a los personajes, ayudó bastante a darnos pues un acercamiento más próximo a cómo se sienten, a cómo interactúan, cosa que en la película lamentablemente por decisiones creativas y de producción no podemos ver, por una pena, ¿no? O sea, pero creo que estuvo bastante bien lo visto en líneas generales. Vector, ahora sí, ¿cuál es tu apreciación de la serie? mira, mi hermano. Si hablamos de precisiones como tal, yo quiero comentar a la gente que nos está viendo que a mí me parece una metida de rata que sea solamente 20 minutos de serie. Así de simple. Ah, bueno, eso es otro tema, claro. O sea, 20 minutos de serie y 30 de créditos, como que no. No, totalmente, o sea, esa parte creo que no hay discusión. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? La serie tenía bastante expectativa, un poquito complicada al inicio, porque había gente que estaba de acuerdo, había gente que no estaba de acuerdo, había gente que decía, no, pero esto avanza muy lento, no, que... Y obviamente tienes que juzgar la serie por todo lo que se ve, ¿no? Episodio por episodio, porque si no, No puedes jugar tremendo así. payaso vas a terminar después. Pues, ahora, el detalle es ese, la serie
Yo no la considero excelente ni muy buena, yo la considero bastante regular, por bastantes puntos adelante que voy a comentar, que harto guión. Pero puedo decir que es disfrutable, pero... A ver, algo que quiero rescatar del comentario, Malas, que no lo has dicho, es que justamente como estamos hablando en backstage, o sea, si es una serie que tú ya, o sea, tú ya vienes condicionado con todo lo de Marvel atrás, te dices, mira, es por esto y lo aquello. Pero si eres un externo que no sabe nada aponte que no sabes nada del tema, o solamente sabes películas, porque ya la vas a sentir un poco pesada y argumentalmente hablando, sí tiene unos fallos bastante fuertes. No necesariamente. O sea, mira, yo no soy experto en cómics, o sea, sé lo básico en realidad, sé lo que dicen algunas teorías de lo que hablan ustedes. Pero bueno, yo en verdad trato de no darle muchas vueltas al tema de si Mephisto el esto, de si el libro lo otro. O sea, yo trato de disfrutar la serie tal y como es, ¿no? Tal y como me la presentan y tal y como Por me la eso, quieren contar en ojo, ese Malas, quiero darte un punto, lo que te estoy comentando no tiene nada que ver con los cómics, tiene que ver con lo visto en la serie. Y yo sí le he encontrado unos huecazos, pero más malos que mandar a hacer. Bueno, eso voy a detallarlo un poco más, Delcio. Claro. Sí, nada chicos, sí creo que hay opiniones divididas y eso está bien, porque yo personalmente sí debo decir que yo tenía expectativas con esta serie, pero no por el hecho de tanto ser Marvel, sino por la intención de Marvel Studios de querer innovar con otra cosa. No que todo sea pelea, acción, muerte, villanos, no, que nos cuenten un poquito una historia que quizás de uno de los personajes que más mal lo ha pasado, que peor lo ha pasado quizás en el UCM, pero yo la verdad, mi primera apreciación fue un gran ok, o sea, no me voy ni para mal ni para bien, como dice Malas, los 2 primeros episodios de cualquier serie es presentar a los personajes, presentarte el conflicto y más o menos qué va a pasar. Ahora, esta serie lo hizo muy bien, porque nadie tenía idea de qué estaba pasando recién hasta el tercer, cuarto, quinto capítulo. Porque los 2 primeros capítulos, ok, pero ¿de dónde sale Wanda? ¿Por qué está Vision acá? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué actúan tan raro? ¿Por qué esta sitcom? Entonces, había más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, eso fue lo que personalmente a mí me gustó. Lo que objeté, no tanto objetar, sino que no me tenía que convencer, era cómo, o sea, qué sustento le van a dar a esta serie para que se aleje de los cimientos que ha marcado tanto Marvel en estos 11 años que nos ha dado películas de full acción. Pero bueno, ese fue mi primer approach a esta serie, un gran y rotundo ok. Vamos a ver qué pasa, causa, vamos a ver. No dije ni pie derecho ni pie izquierdo, vamos a ver. Porque yo con este tipo de cosas sí trato de ser lo más analista posible. No trato de enamorarme del primer episodio, trato de ver qué más hay. Entonces nada chicos, esas son mis primeras apreciaciones de lo que vimos en los primeros episodios. Y ahora creo que sí algo que podemos hablar un poco más a detalle los tres, creo que es el tema de la historia. Algo antes de hablar de la historia, o creo que sí, el comentario de Cristian. El comentario de Cristian, justo iba a decir eso. El comentario de Cristian, dice Cristian, y concuerdo contigo, el primer episodio fue raro. O sea, para mí fue algo, como te digo, fue algo nuevo para todos los fans de Marvel que están acostumbrados a ver explosiones, CGI y muerte y destrucción por todos lados. Pero después de eso empezó a generar muchas sorpresas, que justo ya hablaremos de eso más adelante. Es más, hay una parte solamente para eso. Entonces, nada, chicos. ¿Quién quiere arrancar aquí? Yo quiero ser bastante breve con lo de la historia. Mira, la historia creo que tiene las conveniencias mismas de cualquier película de Marvel, ¿no? O sea, los protagonistas salen vivos y salen bien de situaciones que en condiciones normales no estarían, ¿no? Sobre todo por los que están involucrados en SWORD, como el agente Wu y demás, ¿no? Creo que por ese lado sí, ¿no? O sea, algunas conveniencias como para acelerar la trama, pero de lo que yo me quedo sinceramente de la historia es de el desarrollo tanto de Wanda como de Vision, o sea, más de Wanda en realidad, o sea, creo que eso es lo que yo me quedo de la historia, como esta serie ha logrado crear y desarrollar un personaje tan, hasta diría yo que complejo como Wanda, porque como tú mencionaste, Delcius, es un personaje que la pasó pero fatal,
en las películas de Marvel, ¿no? O sea, la esclavizaron cuando era joven, se unió al grupo terrorista y mataron al hermano, o sea, la ha pasado fatal y ella lo que único que quiere es escapar de la horrible realidad en la que está y tener su mundo de felicidad total. Y con los poderes que tiene, o sea, ¿quién no? ¿Quién no? De hecho, me quedo bastante con la frase que dice Mónica Rambeau en el último capítulo. Si yo tuviera ese mismo poder para revivir a mi madre, lo haría. Y es que es eso, o sea, cuando uno tiene ese poder, muchas personas dicen, no, yo no haría tal cosa, pero al final, uno la pensaría bastante en eso, ¿no? Y bueno, volviendo al otro tema, me encantó eso, me encantó bastante el desarrollo que tuvo el personaje de Wanda en general, me intriga bastante qué va a hacer ahora. Creo que la escena post créditos del último capítulo habla por sí misma. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero creo que eso es lo que rescato bastante de la serie. Otro punto que rescato mucho es que normalmente en cualquier producción de Marvel, el público y las personas que viven como tal en una urbanización, en una ciudad, no están presentes. O sea, es como que, no sé si se dan cuenta que en una batalla, en un escenario, está la ciudad vacía y los superhéroes pelean solitos, o hay una destrucción de una bomba o qué sé yo y la gente solo corre, nada más, como si fueran robots. En cambio, una de las escenas que más me gustó de WandaVision es cuando los residentes de Westview se acercan a Wanda y le comienzan a reclamar por todo lo que le ha hecho, ¿no? Porque la historia no solamente involucra a la protagonista, sino también al pueblo, ¿no? Al pueblo, a la gente, a los afectados. Y esa escena creo que aportó demasiado a la historia y al desarrollo del personaje, al personaje en sí, ¿no? Como diría que hasta me parece complejo. Creo que, bueno, en resumen, rescato de WandaVision, rescato eso, rescato la innovación que de presentar algo diferente, porque en Marvel las películas en la gran mayoría de películas de Marvel usaban la misma estilo de narrativo, la misma cosa, ¿no? Acá rescato bastante la innovación y rescato bastante el trabajo con Wanda. De puntos flojos, ya repito, algunas conveniencias argumentales para acelerar la trama, otras cosas apresuradas, bueno, de huecos relacionados al mundo de los cómics, creo que el amigo Vector nos puede hablar más en detalle de ese tema. Y bueno, oye, pero esa es mi apreciación. Balas, yo creo, disculpa que te corrija, mano, pero... No, ya terminé. No, sí, una corrección ligera que quiero brindarte. Recuerda que la participación de la gente, obviamente no se puede dar porque una película hay una cantidad bien limitada de tiempo. 2, recuerda que al menos en Age of Ultron y en Civil War, la gente sí tenía una participación. Recuerda de que cierta escena en Age of Ultron, Tony Stark manda a los robots como para evitar que la gente se acerque al perímetro que va a haber daño. Incluso me atrevería a decir la primera Avengers, donde también hay cierto tipo de eso. Obviamente que se refleja mucho más en Endgame. Es que es algo que... Claro, es que obviamente no le va a dar mucho tiempo por el tipo de eso, para mí, desde un punto de vista, pero creo que sí lo han abordado, no de la manera que lo han abordado ahora, que se ha sido más personal, eso sí te voy a dar un punto, pero que sí se ha hecho, sí, ¿no? Pero obviamente no de la manera tan personal. No es normal. Claro, es que no es algo normal que se haga en ese tipo de películas, y yo siempre agradezco que lo hagan, porque creo que en un universo de superhéroes me gustaría ver más participación no solo de los personajes, sino del público. Y creo que el formato perdón, Dercius, ya para terminar, y creo que el formato de televisión puede beneficiar muchísimo a este tipo de historias más que las películas. Eso creo. ¿Sí? Ya. Mira, bueno. justamente por comentar, Dercius, disculpa que te corte. Yo quiero comentar que la historia se trabaja muy bien como sitcom. No tienen o sea, eso sí hay que rescatar, eso ha sido la innovación que sí es merecido comentar. Pero recuerda de que sigue siendo una producción de Marvel y creo que ese lapazo te lo dan de la mitad para adelante. Es decir, ok, pues es una sitcom, hay referencias, hay puntos de trama que son muy referentes. Incluso la aparición de Pietro es un claro ejemplo, ¿no? Cuando la serie está en su peor momento, tiene que aparecer un personaje recasteado como que para que pueda revivir, ¿me entiendes? Y pueda levantar la serie.
cosa que se logró, no me pueden mentir sobre eso. Pero ese tema de innovación sí lo tiene, yo lo rescato. Sin embargo, hay unas cositas, o sea, como digo, nuevamente, no es juzgarlo sobre el tema de los cómics, es juzgarlo sobre lo que hay en la serie. Y la verdad es que, o sea, el desarrollo de Wanda yo lo entiendo perfectamente, pero la batalla final y uno que otro aspecto por ahí ha sido muy más ateo, ha sido muy conveniente. Y creo yo que eso le quita ese peso, ¿no? Pasando el tema de las expectativas que vamos a hablar después, pero creo que al menos el final sí, o sea, Dios, no hay forma. No, personalmente no, esa parte no me gustó a mí. Creo que el final le ha quedado bien chico. Tampoco por el tema del hype, sino por lo que se ha mostrado y por lo que nos han dicho. Que yo ya hablaré un poco más adelante cuando hablemos de los personajes y del villano, que Dios. Delce, por favor. Bueno, chicos, lo de la historia, yo sí le doy un 10 de 10 a esta serie. Me encantó muchísimo y concuerdo con Malas el tema del desarrollo de Wanda. Me parece que muy intrínsecamente esta serie, dentro de lo que se ha hablado, se ha representado creo que son 5 pasos de lo que es la pérdida, ¿no? La muerte de un ser humano, ¿no? O sea, la transición desde que muere alguien hasta que lo aceptas, creo que se ha ejemplificado muy bien en esta serie. Y la principal víctima aquí ha sido Wanda, ¿no? Porque hemos visto y se ve que todo lo que pasa en Westview se crea bajo el sufrimiento y la pena de la pérdida de Wanda. Sabemos que explosiona todo el poder que lleva dentro Wanda y crea todo este mundo ficticio de sitcoms. Entonces ahí te das cuenta y dices, wow. O sea, cuando uno de verdad está pasando por este proceso de pérdida, es capaz de crear su propia realidad, ¿no? O sea, tú te enfrascas en tu propio globo, con lo que pasó con Wanda. Obviamente que Wanda es un Hex gigante que alteraba el multiverso, pero más o menos es eso, ¿no? Me encantó cómo hicieron eso, cómo lo representaron, porque yo sí me di cuenta más o menos cómo es que Wanda iba evolucionando desde toda la serie. Y lo que dice Maras también es verdad, cómo los villanos, entre comillas, y otros personajes la tildaban de villana, la tildaban de mala, la tildaban de que ella estaba pasando todo, ¿no? Como la gente de Sword, por ejemplo, cuando en verdad ella solamente estaba viviendo una realidad que estaba creando por la pérdida, por el dolor de haber perdido a todos sus seres queridos. Y eso me encantó muchísimo porque creo que Marvel ha hecho un excelente trabajo desarrollando a este personaje. Ya hemos visto el producto final de esta serie. Tenemos oficialmente en el UCM a la Bruja Escarlata, quizás el personaje hasta el momento más poderoso de todo el UCM. No sé, con otro personaje podría igualarla. Pero bueno, ahí estamos. Creo personalmente que la verdad la historia me ha parecido excelente, me ha gustado muchísimo. Que tiene sus huecos argumentativos, los tiene. Que tiene cosas que se hicieron apresuradamente, viejo. El capítulo final fue un choque contra una pared. Definitivamente, todo el hype que fue autogenerado o que la misma serie te generaba, en el último capítulo fue como estrellarte con una pared. Claro, ojo, no fue malo. Exacto. Sí, no fue malo, pero nuevamente rescatando lo que dice. Exacto. Una cosa es el hype que había en redes y otra cosa es lo que te mostraba la serie. Pero es el hype de la gente, no necesariamente es lo que tienen planeado hacer. Hype, claro, es un hype que tú te autogeneras, que dices, oye, esto me está diciendo, wow, ¿qué va a pasar, no? Y como otra cuando cosa ves un direct y dices, va a salir Zelda 2 y no sale nada. Ya, pero ojo, chicos, acá un punto importante. Antes de eso, pon los comentarios, porfa, de Chico Cristian y Rafael, que me parece curioso. El de Cristian dice... el abajo. Perdón. Grande, Superman de Man of Steel, peleando mucha gente y matando mucha gente. Ok, Rafael, eso sí, también vimos esa parte. Sí. Cristian dice, no te olvides los edificios y hogares. Me imagino que estarán asegurados. Ok, interesante, sí. Ahora... ¿sí? Malas, conversando con el tema del hype, un punto muy importante, viejo. Una cosa es el hype que se genera, por ejemplo, el hype que podemos decir de Elcio, Malas, así, hoy sí, puede aparecer tal personaje, por esta referencia, que no sé qué. Pero, una cosa es el hype que tú generas como creador de contenido, youtuber, lo que quieras decirte, y otra cosa es el hype que genera el actor. Que eso ya es más peligroso. Eso sí, completamente de acuerdo. Eso sí, creo que es algo que vamos a hablar más adelante, pero creo que ahí sí se metió la pata. O sea, ahí sí se metió la pata con muchas cosas. Y bueno, creo que esto, chicos, esto no es el apartado. Creo que ahí estamos hablando de historia. Creo que podemos concordar que realmente la historia nos ha encantado.
tiene sus fallas y tiene sus pros y contras, pero al fin y al cabo estamos de acuerdo con que el desarrollo de Wanda ha sido espectacular en esta serie. Yo por lo menos con eso me quedo, con el desarrollo de Wanda en todos estos 9 capítulos de WandaVision.